Veo que se ha conectado de golpe mucha gente y vamos a hacer una rueda porque habíamos 6 personas, 9. Si os parece, iniciamos ya la charla y vamos a ir compartiendo, podremos ir hablando todos, ¿de acuerdo? Así que voy a compartir la pantalla. Me decís, por favor, que realmente estáis viendo lo que yo quiero enseñar. ¿Vale? Vamos para allá. Comparto y me comentáis, ¿vale? ¿Lo veis? Sí, Perfecto. Maravilloso. sí, Vale, genial. Vale, pues vamos a iniciar este encuentro, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hablar de lo que es afrontar un nuevo proceso de gestación tras la muerte de un bebé durante el embarazo después del parto y vamos a ver, pues vamos a ir diseccionando cosillas. Quiero sobre todo que si necesitáis hablar, necesitáis compartir, pues que me lo vayáis diciendo. A veces yo no estoy muy atenta a lo de las manos y me podéis decir, Ana, abrís el audio y me lo comentáis, ¿de acuerdo? Yo igualmente os iré dando paso y también preguntando cositas que me interesan mucho, ¿de acuerdo? Vale. Mirar, dentro de lo que es el tema de la muerte perinatal, cuando hablamos de muerte perinatal o la muerte de un bebé durante el embarazo después del parto, siempre se habla a nivel clínico y muchas veces también utilizando las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, se hace como una serie de categorías. Se habla de la muerte gestacional, que generalmente es hasta la semana 22. Luego se habla de la muerte perinatal, que es desde la semana 22 hasta los 7 primeros días de vida. Sí que es cierto que hay veces que hay una serie de, como que hacen una clasificación entre muerte perinatal temprana, muerte perinatal, bueno, hay diferentes subclasificaciones. Y luego se habla de la muerte neonatal, que es hasta los 28 días más o menos de vida. Sin embargo, las personas que nos dedicamos o que estamos un poquito implicadas en el ámbito del duelo perinatal, existe una definición de Kowalski que habla que la muerte perinatal se puede producir desde la concepción hasta más o menos su primer año de vida. Eso significa que añade o que entiende que hay muchísimos tipos de muertes perinatales que siguiendo la anterior definición no se contemplan. No se contemplarían, por ejemplo, las pérdidas con respecto a embarazos ectópicos, embarazos gemelares, cuando se hace una reducción selectiva, abortos espontáneos inducidos, etcétera, etcétera. Existe toda una serie de muertes perinatales que no se contemplarían con la anterior definición que con esta sí. Y para nosotros es importante que también se contemple, porque están, porque existen, porque producen duelos y porque hay familias que lo viven. ¿Vale? Entonces, desde este punto de vista, nosotros nos acogemos a esta definición de Kowalski y la contemplamos desde este punto de vista, desde la concepción hasta más o menos su primer año de vida. ¿Vale? Eso sería lo que para nosotros sería la muerte perinatal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la muerte perinatal, estamos hablando de diferentes tipos de pérdidas. ¿Vale? Contemplamos entonces las pérdidas de trimestre, de segundo trimestre, de tercer trimestre, de todo el embarazo. Contemplamos las pérdidas en los casos de interrupción de embarazo, también en el momento del parto y después de nacer o a los pocos días y, bueno, lo ampliamos hasta el año, ¿de acuerdo? Vais a ver que yo soy un poco puntillosa con las palabras. A mí la palabra pérdida no me acaba de gustar cuando hablamos de muerte perinatal o de muerte de algún ser querido, ¿no? Cuando hablamos de que has perdido a un ser querido, me da un poquito de... Me chirría porque realmente no has perdido a un ser querido porque no lo vas a volver a encontrar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más cuando, por ejemplo, en el caso de la muerte perinatal, utilizar esta palabra muchas veces se utiliza para no utilizar la palabra muerte, que es como un tabú. Y entonces todavía le ponemos más tabú al tabú. Pero sí que es verdad que yo la utilizaré en todas las charlas y la utilizo generalmente cuando hablo de muerte perinatal por varias razones. Primero, porque hay familias que se sienten cómodas con ella, con esta palabra, con la pérdida, y creo que sí que es importante bueno, que a la hora de acompañarlas nos adaptemos también a ese lenguaje que le es cómodo y que le es representativo, ¿vale? También porque creo que en un proceso de duelo nadie nos explica a las mamás y a los papás en duelo
que vamos a tener que hacer todo un proceso para reencontrarnos con nuestro hijo. Eso sí que es verdad, nos reencontraremos con nuestro hijo en el momento que nos demos cuenta de cómo podemos maternar y paternar a ese hijo de una manera que nadie nos dijo que iba a ser así. No lo tenemos presente, no lo tenemos físicamente con nosotros. Entonces tenemos que aprender, ese es, digamos, como el reto de este duelo, ¿no? Aprender a maternar y a paternar a ese bebé que no está con nosotros y que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos colocar a ese bebé que no lo tenemos físicamente con nosotros en nuestro sistema familiar, colocarlo en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Entonces, eso sí que es una forma de reencontrarse con él. Entonces, me imagino que desde este punto de vista tampoco me resuena tan mal la palabra pérdida. Y porque al final el duelo perinatal para mí es un duelo de muchos duelos. Y Esther antes ha hecho como cuando hablaba de la pareja, ¿no? Por ejemplo, eso, cuando se produce la muerte de un bebé, puede producirse también otras pérdidas, por ejemplo, la pérdida de la pareja. Entonces, se pueden perder muchas otras cosas. También ha hablado Esther, creo que de la pérdida de la inocencia. También perdemos la inocencia. Ya en los siguientes embarazos o en las siguientes búsquedas de embarazo ya es más difícil de reencontrarnos con esa inocencia, ¿no? Que podemos reencontrarnos, ¿no? Pero es difícil. Entonces, yo os quería preguntar, ¿qué pérdidas habéis tenido con las familias, sobre todo que habéis pasado por esta experiencia de la muerte de vuestro bebé? ¿Qué pérdidas habéis experimentado? Aparte de el bebé y vuestro hijo o vuestra hija. No sé si alguien quiere decirme algo. Yo. En esta confianza. Yo creo que es importante lo que apuntas, Dani, porque sí que es cierto, esto es muy, muy común, esto es un lugar común, importantísimo dentro de lo que es la experiencia de muerte perinatal, porque todavía hay mucho que trabajar dentro de lo que es la asistencia sanitaria, en los hospitales, en todo el territorio, en toda España, a nivel nacional. Cada vez nos vienen, pues, las familias que nos hablan de sus experiencias, muchas tienen que ver con eso, con esa pérdida de confianza en el sistema sanitario, en el acompañamiento, en el no acompañamiento, a veces que no hay nada, como comentaban, ¿no? Como estáis comentando aquí, de acompañamiento nulo o acompañamiento muy poco delicado con la situación con la que se está viviendo. Y es así, y es una realidad. Pero también es cierto que cada vez hay más profesionales implicados, cada vez hay más profesionales más formados, porque nosotros siempre decimos que tiene que haber profesionales formados e informados y que atiendan a las familias en ese momento, ¿no? Tan trágico como es la muerte de un hijo o de una hija. Entonces, bueno, también es cierto que existen cada vez más profesionales y que además colaboran con las asociaciones, ¿no? Nosotros tenemos toda una red, no solamente en Castilla-La Mancha, a nivel nacional, de profesionales sanitarios y profesionales del área de la salud mental que están ahí y que están dando mucho para que las cosas cambien. Voy a dejar que hable Inés, que me la ha pedido, y seguimos con la presentación, si os parece, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Debemos de tener en cuenta que como tú decías, Inés, los profesionales son personas y son personas que se enfrentan a este tipo de situaciones y que tienen sus resistencias y que tienen sus miedos y que tienen su concepto personal con respecto al tema de la muerte. Entonces, claro, ahí chocamos a veces no con imposibilidades a nivel mental, por decirlo de alguna forma, sino muchas veces a nivel emocional, ¿no? Que les desborda también este tipo de situaciones. Por eso decimos que es tan importante que estén formados e informados, porque se protegen de esta manera. Pueden hacerse cargo de una situación y sostener a una familia que está pasando por una situación de estas características si están bien formados y si han mirado hacia lo que ellos consideran que es la muerte y cómo la viven ellos, ¿no? Que creo que eso es importante en su día a día. Creo que es muy importante lo que habéis señalado, el seguimiento post, ¿no? del psicológico, que creo que eso también falta mucho y hay que reivindicarlo, ¿no? Que hagan un seguimiento psicológico de lo que pasa después, porque una vez que sales del hospital te encuentras en un desierto y eso es importante. Y cuando hablabais de la UCI, creo que son espacios que se pueden convertir en espacios de cuidado y de sostener emociones y que eso hay muchos profesionales que lo hacen muy, pero que muy bien. Así que, bueno, gracias por la intervención que habéis hecho y sí, totalmente de acuerdo en que hay profesionales maravillosos y lo que decía antes,
que están trabajando en este tema con nosotros y creo que estamos ahí todos empujando. Como veo, sí que es cierto que hay mucho tema con respecto al tema de la sanidad, una pérdida de esa confianza, ¿no? Que se puede volver a reencontrar, como estamos viendo, ¿eh? Yo os quería hablar de otro tipo de pérdidas también que se producen. Aparte de la pérdida de la criatura, se pierde la pérdida de un proyecto de vida, ¿no? De todo aquello que hemos imaginado que iba a pasar. Se pierde un embarazo cuando se ha producido durante la gestación, ¿vale? Has perdido un embarazo, o sea, se ha producido en la semana 22, 23, 35, que no ha llegado a término. También puedes tener la sensación de que has tenido una pérdida, ¿no? de ese embarazo que no ha llegado al final. Todo este tema, quiero remarcar, son situaciones o lugares comunes que se producen en muchas familias y que lo viven muchas familias, pero no quiere decir que todos vivamos todo esto, ¿no? Y cuando estamos hablando de volver a buscar un nuevo embarazo o cuando estamos embarazados de nuevo de un bebé arcoíris, ¿vale? Pero sí que son lugares comunes que se producen. Como también el hecho, sobre todo a las mamás gestantes, ¿no? La pérdida en la confianza con uno mismo y con su cuerpo, ¿no? El hecho de contener vida. Si no he podido contener vida, no he podido salvar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Lo he podido mantener conmigo, muchas veces se percibe como esa pérdida de confianza en uno mismo con respecto al cuerpo y a las posibilidades físicas, ¿no? Incluso, que eso tiene que ver con consecuencias emocionales a veces. Luego eso también lo vamos a hablar. La pérdida de la inocencia, que eso ya ha salido, eso está clarísimo. La pérdida de la posibilidad de una nueva maternidad, ¿no? Eso de que estamos hablando, de que a veces se producen pérdidas y muertes perinatales en procesos de fertilidad y no sabes si se va a poder producir un nuevo embarazo, ¿no? La pérdida de las relaciones de pareja, por ejemplo, por la que hemos visto que se ha producido en los dos casos, ¿no? Que no se ha podido sostener después de esta experiencia una pareja o en otros casos se han unido más, ¿no? Y bueno, claro, pérdidas de relaciones familiares, relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, claro, una muerte perinatal da lugar a un duelo que es un duelo de duelos, de muchas cosas. Entonces, es un tema complejo, ¿vale? Pues es lo que os comentaba, el tema de cuándo es el momento de buscar un nuevo embarazo. Es la pregunta estrella que hacen en muchas familias que se lo preguntan y yo una vez leí esto no sé si fue en internet o algo así, ¿no? Yo creo que no hay un momento en donde tú digas, este es el momento después de tantos meses que han pasado, sino que tienes que sentir que has hecho como, yo creo que un trabajo de duelo con la criatura que ha fallecido, que de alguna manera la has podido colocar en un sitio en el que realmente está ahí, que la tienes, que la contemplas, que está contigo y que de alguna manera lo has ido transformando y que has ido viviendo este proceso de colocación del bebé de una manera en que tú digas, pues ya, en este momento ya sé dónde está, ya lo tengo conmigo, ya no duele tanto, aunque duela, ¿no? Y quizás ese sea el momento donde empezar a buscar un nuevo embarazo, pero no hay un tiempo determinado. A lo mejor este proceso le puede llevar a una familia durante un año, 2, otra familia meses. Eso es muy personal porque los duelos son muy personales. Y tiene que ver con muchos condicionantes que ahora vamos a ver, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que yo creo que un duelo, también hay otra palabra que a mí me chirría mucho, que es la palabra superar un duelo. Yo creo que personalmente pienso que los duelos no es que se superen, sino que se van transformando, van cambiando, ¿no? Porque los duelos, como pone aquí al final, se trabajan. El duelo hay que mirarlo, hay que verlo. Si no se mira, si se deja a un lado, está ahí latente y está ahí que te está diciendo cosas y que te está hablando, pero es importante, pues eso, trabajarlo, hablar sobre ello, poderlo mirar. Hay veces a lo mejor hay que desconectar de él, pero hay que volver a conectarse. Entonces creo que todo esto es importante y lo que digo, son duelos muy personales. Entonces no se sabe cuándo es el momento preciso para iniciar una nueva búsqueda, pero uno llega el momento en que dice, vale, pues ya es el momento. Ahora sí que me siento bien o me siento mejor, ¿no? O voy a probarlo simplemente. Hay algo que mueve a esa familia, a esa mamá, a ese papá que habrá a intentarlo. Pero como decía antes, hay muchos condicionantes que tienen que ver en la búsqueda de un nuevo embarazo. Ahora hablaremos sobre ello. Os lo pongo. Mirad, para mí es importante hablar de 4 tipos de condicionantes, ¿vale? Está el concepto de maternidad que se vive a nivel familiar
Y también, o sea, para mí a nivel social es importantísimo porque a nivel social existe muchísimo tabú con el tema de la maternidad, no solamente con la maternidad en duelo, sino con la maternidad en general, también con la maternidad de hijos vivos, ¿no? Yo creo que la maternidad a nivel social está súper mitificada. Cómo tiene que ser una madre, cómo debe comportarse una madre, cómo deben cómo debe de gestionar sus emociones, etcétera, etcétera. Cada vez creo que hay más redes sociales en donde se contempla pues todo un desmitificar esa maternidad perfecta, que también tiene que ver la maternidad perfecta con los embarazos perfectos, con las gestaciones perfectas, con los partos perfectos, con los procesos de gestación perfectos, ¿no? No pasa nada, si a partir del tercer mes ya puedes contarlo abiertamente porque no pasa nada, no, pues no es verdad. No existe no existe nada perfecto, ¿no? Cada proceso es muy personal, existen circunstancias muy concretas y no siempre pues todo va y todo funciona maravilloso y todo es genial ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel conductual, etcétera. Y claro, y también existe eso, el concepto familiar, ¿no? De cómo tenemos esas referencias maternas o paternas, ¿no? Que vienen de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, de cómo no tenemos esos conceptos, ¿vale? También está la evolución y el desarrollo de los embarazos anteriores, es otro de los condicionantes. Yo siempre he pensado que el hecho de que se produzca una pérdida después de haber tenido embarazos y partos y maternidades que han ido bien, ¿no? Las mamás o los papás que viven después una muerte perinatal al menos tienen la referencia de esas experiencias positivas o favorables para poder luego, si quieren, emprender un nuevo proceso de gestación, pero no siempre es así. No siempre es así porque cuando se produce una muerte perinatal es una experiencia que muchas veces te arrasa y te lleva, ¿no? Y por muchas experiencias positivas que tengas antes, pues no quiere decir que luego tú no tengas ese miedo, no tengas una serie de manifestaciones conductuales o emocionales que te dejan atrapada, ¿no? Muchas veces en no vivir bien estos embarazos posteriores, ¿no? Entonces, bueno, como decimos siempre, es muy personal y sí que es cierto que están estas referencias a estos embarazos anteriores, tanto positivos como no favorables, ¿vale? Luego está la percepción del acompañamiento, que esto lo hemos hablado justo ahora mismo, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del acompañamiento sanitario. Pues es eso, ¿no? Que percibimos cómo se nos ha acompañado en esa experiencia de muerte perinatal que hemos vivido, qué tipo de acompañamiento social, qué tipo de acompañamiento familiar hemos tenido, qué tipo de acompañamiento sanitario. Para mí es importantísimo el acompañamiento sanitario porque cuando tú llegas al hospital y te dan la noticia o ya sabes que está pasando algo, ahí empieza el duelo. Antes de que ya te digan todo lo que está sucediendo, ya empieza un duelo. Y entonces, que se cuide ese momento dentro del hospital hace que tú cuando salgas fuera, claro, vas a salir destrozado, destrozada, pero la sensación es muy diferente cuando te han cuidado, cuando te han acompañado bien, cuando te han contenido, te han acompañado en ese momento de tragedia. El salir fuera es muy diferente a cuando la experiencia no es esa. Y luego también está claro el condicionante, claro, es el motivo de la muerte de la criatura, ¿no? De cómo murió esa criatura, si fue pues eso, la frase, no hay latido, o estamos viendo malformaciones, ha tenido que haber una decisión, ¿no? Con respecto a seguir o no seguir con el embarazo. Bueno, los motivos por la muerte de la criatura también son importantes. No sé si queréis comentar algo, si esto de los condicionantes os llega alguno o podéis aportar alguno más. Porque no hay manera de decirme nada que me venga bien. Es como estoy insoportable, no me aguanto ni yo, ¿sabes? No hay nada que se me pueda decir que yo lo vaya a llevar bien. Y puedes estar y permitirse estar insoportable, Esther, porque es en todo tu derecho. Y esas frases famosas, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Comentarios de venga, ánimo para llevar lo que venga. Fíjate qué tontería, que no me has dicho nada. Pues incluso eso es como, ¿pero cómo voy a tener ánimo? ¿Sabes? Es como, da igual lo que me digan, siempre me va a salir una contestación de incómoda, de no sé. Y me da rabia, ¿no? Porque te quieres dejar animar por los demás, pero sabes que no hay ánimo posible, no sé, es una situación muy incómoda. Complicada. Pero a mí lo que más me suelen hacer referencia es
a que tenga ilusión a ese próximo embarazo, ¿no? A ese próximo proceso. Y lo que a mí me pasa, bueno, yo ya he pasado la barrera del no querer al pensármelo y en la que estoy ahora, que es sí, quiero volver a ser madre, ¿no? Pero es cierto que, por un lado, me abruma mucho el saberlo, bueno, el saber reconocer todos los síntomas que se tienen habitualmente durante un embarazo, porque mi cabeza me lleva, yo esto, ¿por qué sé interpretarlo? Porque ya he estado embarazada. ¿Y dónde está mi hijo? Pues mi hijo no está. Ese proceso de dar un paso adelante y seguir hacia atrás, que es el sentimiento que yo tengo. Sí, porque además, yo, no sé, me imagino que a las familias que ya han pasado por un periodo por un proceso de gestación han vivido eso de, ¿estás embarazada? Qué bien, pues ya está. Es como, ya está. Lo anterior como que se borra, ¿no? Y eso no es verdad. Sí, parece que tengas que estar contenta, que tengas que vivirlo con alegría, con ilusión, y es muy positivo vivirlo así un nuevo embarazo, y es muy recomendable. Pero también es recomendable aceptar y validar que existen muchísimas emociones después de una muerte perinatal que cuando se logra un nuevo embarazo están ahí latentes, ¿no? Entonces, el estar triste durante tu embarazo arcoíris, pues te lo tienes que permitir también. El quizás no tener tanta ilusión, que a veces lo vivimos tan mal en los nuevos embarazos, pues es un lugar común para muchas mamás gestantes. Claro que sí, y es normal, porque lo que has vivido anteriormente está presente. Y eso, por muy trabajado que esté, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, en los nuevos embarazos sí que es cierto que a pesar de que se haya trabajado, aunque se haya trabajado muy bien el duelo de la criatura que murió, suele ser común que renazcan cosas que parecían que ya estaban como trabajadas, ¿no? Y es normal, porque una vuelve a sentir cosas y vuelve a estar presente sensaciones tanto a nivel emocional como físico, sobre todo en las mamás gestantes, como en los papás también, obviamente, que están ahí. Entonces hay que validar todo esto, Muy bien, seguimos adelante. Me gustaría que alguien me dijera, así brevemente, que me pudiera decir qué es un embarazo arcoíris. Los embarazos arcoíris tienen ese nombre porque son embarazos de los llamados bebés arcoíris, ¿de acuerdo? Existe aquello de son los bebés que nacen después de la tormenta, ¿no? De esa tormenta horrible que vivimos con la muerte de nuestro hijo o de nuestra hija. Estos bebés llegan y traen color, traen luz, traen el sol, ¿no? Sin olvidar que ha habido una tormenta anterior, ¿vale? Vuelvo a ser quisquillosa con este tema, con las etiquetas. A mí, el embarazo arcoíris, me gusta utilizarlo y la palabra bebé arcoíris lo utilizo en el día a día porque sé que es clara, que cuando tú hablas dentro del ámbito perinatal de lo que es un embarazo arcoíris y de lo que es un bebé arcoíris, quien esté relacionado y quien sepa sabe de lo que está hablando. Sabemos de lo que está hablando. O sea, no hay que dar más detalles, ¿no? Sabe que es una mamá o un papá que ha vivido una muerte perinatal. Lo que pasa es que sí que es cierto que para mí también existe como un peso en ese bebé que llega, ¿no? Que tiene que traer la luz, el color, el sol, ¿no? A veces me da un poco de miedo, ¿no? De ya cargarle con esa mochila. Que puede ser que sea así o puede quedarse simplemente en una etiqueta, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que como etiqueta está muy bien porque, por lo que os he dicho, porque es rápidamente fácil de identificar y porque a las familias que han vivido una nueva gestación arcoíris, el hablarlo desde ese punto de vista como que les da confianza y les da seguridad. Entonces, desde un punto de vista de acompañar, me parece que también está bien. Que si las familias se sienten cómodas y les da seguridad y les da confianza ese tipo de nomenclatura, pues que se utilice sin ningún problema. Yo siempre digo, por ejemplo, que Lua, que es mi bebé estrella, también es mi bebé arcoíris, ¿no? Porque a pesar de todo lo que sucedió, pues me enseñó muchas cosas, me trajo muchas cosas nuevas, me ha cambiado la vida en muchos aspectos. Con esto no quiero ser naif, ¿eh? No quiero frivolizar con el tema de, bueno, mira, al menos la experiencia te ha servido para algo. Yo sigo pensando que no me hubiera gustado ni quiero volver a vivir esa experiencia. Pero bueno, ya que está, hemos aprendido por narices
Y sí que es cierto que Lua fue en muchos aspectos también mi arcoiris. Entonces, bueno, por eso hago ese pequeño etiquetaje, ¿vale? Mirad, en los embarazos, en las gestaciones que se producen tras las muertes perinatales, se pueden producir diferentes tipos de manifestaciones a nivel conductual, mental y a nivel emocional, ¿vale? De aquí hemos sacado varias. Ya en vuestras intervenciones han salido varias. Yo creo que una de las que más está es el miedo. Existe un miedo a una nueva gestación. Alguien lo ha dicho claramente anteriormente, tengo miedo, mucho miedo, ¿no? En las gestaciones por embarazos arcoíris hay mucha sensación de estar siempre en alerta, de estar como pendiente de uno mismo, del cuerpo, de las sensaciones que tenemos, que, uy, siento, no siento, ahí está. Hay estados de hipersensibilidad, hay creencias, tenemos que luchar contra supersticiones y con fantasías que se han generado debido a la experiencia que hemos vivido anteriormente de la muerte perinatal. Hay una dificultad a veces con conectar con el presente. Hay ciertas actividades que a lo mejor no queremos realizar porque nos crean mucha inseguridad, porque creemos que eso fue posibilidad de causa de que todo fuera mal en el embarazo anterior y que pudiera ser alguna explicación de lo que pasó, porque hay que tener en cuenta una cosa, muchas de las muertes perinatales que se producen no hay una explicación del por qué se ha producido. Entonces, para las mamás o para los papás que viven esta experiencia, al no tener una explicación, eso da mucha inseguridad. Es como, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha podido pasar? ¿No? Por ejemplo, para las mamás gestantes, no es raro que puedan vivir lo que hablábamos antes, ¿no? Esa pérdida de confianza, de decir, pues entonces tiene que ser algo malo en mí, ¿no? O que algo ha funcionado mal en mi cuerpo, o que no, ¿sabes? O sea, todo este tipo de situaciones crean mucha inseguridad. Y luego, obviamente, ¿qué es lo que hablábamos antes? Cuando se produce una nueva gestación, pueden volver a aparecer sensaciones y manifestaciones del duelo de la criatura o de incluso otros duelos de otras circunstancias que se han producido, pueden volver a hacerse presentes, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer a partir de este momento es que os voy a poner un pequeño cuadrito y lo vamos a ir desgranando, ¿vale? Es lo que os decía antes, no todas las familias pasan por todas estas manifestaciones conductuales, mentales y emocionales. No todos pasan por todo lo que vamos a contemplar, pero sí que es cierto que hemos recogido pues como las sensaciones de muchas familias y que son muy típicas que se puedan vivir y que son lugares, me gusta hablar de lugares comunes, pueden ser lugares comunes, ¿vale? Mira, os voy a poner un cuadrito para que lo veáis, es como un cuadro que es generalizado, ¿vale? De las manifestaciones, esas manifestaciones conductuales, mentales y emocionales que se pueden manifestar en los embarazos arcoíris. Voy a hacer un repasillo, ¿vale? Voy a hacer un repasillo sobre el mismo, voy a hacer un ejemplo y lo que vamos a hacer es que voy a dejar como unos minutillos para que vayáis pensando un poquito y luego lo compartimos, ¿vale? Os explico, mirad. Yo he hecho un cuadro con diferentes tipos de circunstancias o manifestaciones que se pueden dar durante un embarazo arcoíris, ¿de acuerdo? Dentro de lo que son las manifestaciones conductuales, he recogido la resistencia a vincularse con el nuevo bebé, el aislamiento social, muchos ya lo hemos hablado aquí en este ratito que llevamos, la hiperresponsabilidad y la comparación, ¿vale? Dentro de las manifestaciones mentales está la evitación a vincularse, las supersticiones o fantasías, el tema de la dificultad de visibilizar la nueva maternidad o paternidad y las dudas con el autoconcepto. Y manifestaciones emocionales, que tiene que ver con el miedo a vincularse, ambivalencia emocional, culpa o fidelización con esa criatura e incredulidad o apego al pasado. Os voy a dejar el cuadro, me imagino que lo tenéis todos ahí y lo podéis ver. Yo igualmente os voy a desgranar, si os parece, la primera y os lo pongo como ejemplo. Y luego hacemos un ejercicio de estar unos minutitos como para pensar un poquito, que no hace falta pensar porque es como la experiencia que tenéis como familias, y luego lo compartimos, ¿de acuerdo?
Me gustaría hacer el desgranaje de la primera línea, que sería la resistencia a vincularse en el caso de la manifestación conductual, la evitación a vincularse en el caso de manifestaciones mentales y el miedo a vincularse en el caso de manifestaciones emocionales. Podéis decir que resistencia y evitación es lo mismo. Para mí hay como una pequeña diferencia. Cuando yo hablo de resistencia a vincularse, muchas veces tiene que ver con situaciones en las que no somos muy conscientes de que eso está pasando. Puede ser que sí, pero puede ser que no somos conscientes. Por ejemplo, una resistencia a vincularse sería, todavía no le he comprado ropita al bebé, ¿no? Estoy embarazada de mi embarazo arcoíris de la semana 28 y todavía no he mirado la cuna, no he mirado la ropita, no he mirado los utensilios que me pueden hacer falta. Hay un poco como una resistencia a pues hacerlo porque hay ese miedo que hay detrás, ¿no? De que pueda pasar algo, por ejemplo, ¿no? Manifestaciones que puedan ocurrir con respecto a resistencias a vincularse. Pues no, lo que decía antes alguien, ¿no? De no quiero expresar mucha alegría ni quiero expresar sentimientos de satisfacción porque no puedo hacerlo en este momento, me resisto a hacerlo, ¿no? O poner nombre a la criatura, ¿no? No le he puesto todavía un nombre a la criatura. Eso serían como manifestaciones concretas de ejemplos de que pueden pasar a nivel conductual. A nivel de evitar vincularse, directamente es tener la creencia, y eso ya es más consciente, por eso digo que puede ser que sea más consciente, de que tienes la creencia de que no me voy a vincular porque puede pasar algo. Porque si vuelve a pasar lo que me ha pasado con la anterior criatura, me va a destrozar. Entonces, esa creencia es como más consciente a nivel conductual, ¿de acuerdo? Esto pasa mucho cuando la semana de embarazo arcoíris la semana de gestación del embarazo arcoíris está muy cerca de la semana de cuando se produjo la muerte perinatal del anterior embarazo. Suele pasar mucho en este tipo de circunstancias. Y entonces la resistencia y la evitación a vincularse tiene mucho que ver como consecuencia a una manifestación emocional que es el miedo. Y es un miedo totalmente lógico y es un miedo a que pueda pasar lo mismo, ¿no? Al final es todo como una línea que se va relacionando. El miedo a vincularse también tiene que ver con esa autoprotección. Me estoy protegiendo a vincular porque si no, si vuelve a pasar, esto me mata, ¿no? Entonces no me protejo e intento no vincularme. Sí que es verdad que la vinculación tiene aspectos inconscientes que se van produciendo de una manera natural, ¿eh? Pero que a nivel conductual, a nivel cognitivo y a nivel emocional puede suceder todas estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con el cuadro que os he puesto aquí, si queréis vamos desgranando en situaciones concretas que hayáis vivido las familias que habéis pasado por el proceso o que lo estáis pasando ahora. Si no lo habéis pasado, podéis aportar porque también os podéis imaginar qué cosas os podrían pasar a nivel de este tipo de manifestaciones, ¿vale? Si tenéis el cuadro delante, yo si os parece bien, dejamos unos 5 minutitos y ¿os parece que compartamos después? ¿Sí? Sí. Venga, pues yo os dejo unos 5 minutillos y compartimos después y vamos desgranando el cuadro. A mí de ahí lo que más me ha resonado ha sido lo de la dificultad a visibilizar la nueva maternidad, porque ya lo hablé con mi pareja, en principio pues queríamos hasta ocultárselo a la familia. Lo que pasa es que la realidad es tozuda, entonces a mí me ha coincidido con sí que esta vez pues estoy siguiendo un plan nutricional, un plan deportivo, meditación, suplementos, porque me asesoran un centro de Alicante que se llama ONET, que estamos bastante contentos, por cierto, y me asesoran en la preparación del tratamiento. Pero claro, eso es verdad que conlleva hacia mí una hiperresponsabilidad que siento desde noviembre. Y también que comparo esta preparación de este embarazo con mis preparaciones de los 2 embarazos anteriores, que yo estaba mucho más tranquila, estaba mucho más confiada, estaba mucho más relajada. A mí me cuesta mucho más trabajo visualizarme embarazada y mucho más trabajo visualizarme simplemente, bueno, en mi caso no es un predicto, en mi caso es la llamadita diciéndome la beta es positiva. Me cuesta mucho más trabajo.
y nunca pensé que iba a tener que enfrentarme a un segundo tan difícil como el de la pérdida de un hijo. No, quería comentarte el tema de lo que has comentado antes de una compañera y demás, que es importantísimo en estos procesos poder rodearse de esa tribu que te va a sostener. Yo creo que aislarse socialmente tiene una parte que obviamente uno a veces no lo elige, sino que simplemente lo siente así y cree que tiene que ser así. Creo que hay una parte también que es de protección y creo que es lógica. Sí. Según en qué tipo de entorno estés a nivel familiar o social, creo que tampoco está tan mal protegerse y aislarse, utilizando esa palabra, si eso te protege de según qué tipo de frases, de según qué tipo de situaciones, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco es algo que se tenga que vivir mal, ¿no? Pero hay gente que desgraciadamente no lo elige, sino que simplemente es que se aísla porque es que no encuentra esa tribu que yo decía. Así que, jolín, qué bien que haya gente alrededor que os puedan sostener. Lo que tú decías, la hiperresponsabilidad. La irresponsabilidad tiene que ver sobre todo con una sobreprotección, ¿no?, de ese bebé y del proceso del embarazo, ¿no? O incluso del proceso de búsqueda, de proteger ese proceso de búsqueda, ¿no? De guardarlo, de quererlo, de hacerlo delicado. Es importante. Y con una falsa sensación de control, porque tú tienes una falsa sensación de control porque piensas que con esa hiperresponsabilidad vas a poder controlar más cosas. Y eso no es realista. Tampoco es realista. Simplemente es una cosa que está en tu cabeza. Es una y dices que depende de... Claro, dices que depende de mí, comer bien, dormir bien, hacer deporte, tomarme la medicación en un caso de RA o cuidar el embarazo en un caso de embarazo natural. Realmente estas son cosas que sí que dependen de ti, pero no todo depende de ti. Hay el factor incertidumbre, que es lo que no depende de nosotros, claro, que hay que también asumirlo. Que esto tiene que ver mucho también con las llamadas supersticiones y fantasías. Es decir, está muy bien el tema del autocuidado y creo que es importante, es muy importante. Pero a veces está muy relacionado con el hecho de que me tengo que cuidar mucho porque, yo qué sé, por ejemplo, a mí me decían las mamás de yo no puedo alterarme, no puedo tener miedo en este embarazo, tengo que tranquilizarme, tengo que estar bien, tengo que estar alegre, tengo que estar... Y dices, bueno... Pero es que a lo mejor eso es un proceso que te lleva a lo contrario, ¿no? Quizás validar esas emociones, el permitirte reconocer que a lo mejor no lo llevas tan bien este embarazo, que a lo mejor hay cosas que te vienen que te alteran. Bueno, pues tranquila. Eso sí que te tiene que tranquilizar. Tranquilizarte el hecho de aceptar que hay cosas que te alteran, ¿vale? Y darles lugar, porque si no es un estar siempre pensando el tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien y no validar lo que te está pasando, que es que, bueno, tienes un proceso nuevo de gestación, un embarazo arcoíris que está, claro, muy relacionado con unas experiencias anteriores que han hecho daño, que ha supuesto un duelo, que ha supuesto un transcurrir y un transicionar o una transición, ¿no?, por una serie de emociones y sentimientos muy duras y muy potentes, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene que ver también con eso. Todo está muy relacionado. Y bueno, el autoconcepto, que también lo has dicho, para mí es importante. El autoconcepto es brutal porque es esa incertidumbre que algunas mujeres tienen, sobre todo las mamás gestantes, me refiero, con el tema físico, de ejercer, de tener confianza en ese cuerpo, lo hablábamos antes, ¿no? He perdido la confianza en poder contener vida y en que todo vaya bien, ¿no? Eso también es un tema de autoconcepto. Tiene, por ejemplo, de lo de no dar la noticia de que estás embarazada hasta que no pases la barrera de los 3 meses. Eso me resulta curioso porque yo no lo sentía así y más después de una pérdida gestacional, de una muerte gestacional, parece que ya tienes que esperar incluso más tiempo para decirlo, para que todo vaya bien, por no dar la noticia antes. Y yo siempre me he preguntado que por qué, porque al final es otro embarazo, es una buena noticia y si tú sientes que evidentemente tienes ganas, a pesar de haber sufrido todo el dolor anterior, pero es tu criatura y es tu vida y es tu mundo. Y yo, por ejemplo, sí que desde el principio, desde que me enteré de mi tercer embarazo, de mi embarazo arcoíris, nada más, no lo dijimos nada más enterarnos, pero vamos, a los pocos días probablemente. Y sí que me compré una tarta y puse bienvenida semilla de amapola y nos la comimos aquí en casa, no es algo que compartiese con el mundo.
pero a mí sí que me sirvió muchísimo el darle ese lugar dentro de mi hogar, con mi familia, y darle la importancia que tenía un embarazo del que me acababa de enterar. Sí, esto tiene que ver mucho, Marta, con conectar con el presente, ¿no? El poder decir, vale, esta criatura que viene es otra criatura, no es el bebé que perdí ni la bebé que perdí, es un nuevo embarazo, es diferente, todo tiene que ser diferente, ¿no? Pero es inevitable tener proyecciones y son súper lógicas. Claro, esto hace que haya a veces un poco de dificultad a la hora de conectarse, ¿no?, con el nuevo embarazo. Incluso yo tengo mamás que me han dicho, es que estoy embarazada y me parece irreal, ¿no?, que esté embarazada. Esto es alguna de las frases que yo he escuchado. Y esa dificultad con el presente, esa dificultad de decir, vale, estoy aquí, ya no estoy en el otro embarazo, en la semana tal perdí a mi bebé, pero en esta semana todo va bien, voy a conectar con el bebé que tengo ahora en la panza, ¿no? Que obviamente tiene su hermano, tiene su hermana, pero bueno, vamos a intentar como discernir y como diferenciar también por el bebé nuevo, ¿no?, que también se merece, que tenga su espacio, que tenga su lugar, que no siempre... Pero claro, es una tarea a veces dificultosa. Y porque muchas veces lo que he comentado antes, ¿no?, se reactivan duelos y se reactivan procesos de pérdida que están relacionados o bien con la experiencia de muerte perinatal o bien con otro tipo de experiencias de pérdida, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está el reto también de ir haciendo. Pero el sentirme culpable es algo que estoy trabajando y que no creo que me vaya a resultar fácil gestionar del todo, pero estoy trabajando. Y sobre todo me siento muy identificada en las dudas con el autoconcepto, que creo que lo englobaríais, pero no sé si es realmente la definición. El tema de la culpa que comentabas, claro, cuando hablamos de culpa, la culpa es uno de los sensaciones, sentimientos que es generalizado en el duelo perinatal. Luego pueden haber experiencias como muy concretas, ¿no?, que hacen que sean como, bueno, pues eso. Además, yo la tengo relacionada con esto, muy concreto de mi experiencia de muerte perinatal. Pero en realidad, la culpa es como uno de los sentimientos que más aflora en el tema del duelo perinatal y lo tenemos ahí como muy latente. La culpa, a veces, desde el punto de vista que como que queremos cargar o como que creemos que tenemos que cargar con esa responsabilidad de por qué pasó, es lo que decía antes. Hay veces que no sabemos el por qué nuestro bebé murió, no hay una explicación, no existe algo genético, no existe a priori nada que en principio pudiera dar lugar a pensar que hubiera tenido pues este desenlace, ¿no? Entonces, claro, al final uno busca de manera inconsciente el decir, bueno, pues es que algo tuve que hacer mal yo, ¿no? Me acuerdo, la fidelización también nos referimos al hecho de que a veces nos sentimos mal, de sentirnos contentos por este bebé que viene nuevo, porque creemos que como que le estamos traicionando la memoria del anterior, ¿no? Entonces, también existen estos procesos que algunas mamás, algunos papás viven, ¿no? Que es el como, jolín, es que parece que estoy como reemplazando, cuando en realidad no es así, ¿no? Pero también existe ese tema. Estoy teniendo una resistencia a vincularme con cualquier tipo de bebé de una amiga, de alguna amiga, ¿no? Yo tengo una amiga que hoy precisamente está en la semana 39, todas somos un grupo de 10 amigas, todas ya le han comprado el regalo al bebé y yo ni se me ocurre comprarle nada, ¿no? Es como que tengo ahí que hasta que el niño no esté con ella, no esté bien, yo no quiero comprar regalo, ¿no? Entonces no es con mi propio bebé, pero sí que es verdad que con ese tema también estoy con un poquito de resistencia a vincularse. Y luego también la otra manifestación que estoy experimentando es con la dificultad a visibilizar una nueva maternidad, no ya por mí, no ya por la gente, por contarlo, sino por mi niña, ¿no? Porque como ella me vio con mucha barriga, el segundo embarazo es verdad que yo estaba de 6 meses y tenía una barriga de 8, la primera niña yo tuve menos, me salió la barriga más tarde, pero con el niño pues venía más grandote y la barriga estaba bastante evidente. Yo me duchaba con la niña y la cambiamos de la cunita a la cama porque el hermanito iba a venir, le quité el pecho porque el hermanito. Entonces ella todos los días pregunta por el hermanito. Me lo voy a apuntar porque creo que es importante quizás hacer una charla para que hablemos de cómo
tratar el tema de la muerte con los niños y en este caso pues con esos hermanos, esas hermanas. Creo que es importantísimo. Porque claro, con todo lo que tú estás manifestando es eso, ¿no? O sea, esa niña, esa hermana que esperaba a su hermano o a su hermanita, que no ha llegado, que ha vivido el proceso de gestación contigo, o el tiempo que lo hayas vivido, que ha vivido tu experiencia, que aunque no le hayas contado los detalles, los críos ya sabemos que son esponjas, que se llenan de todo, ¿no? Porque absorben la emocionabilidad o emotividad que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo poder naturalizar con ellos estas experiencias y hacerlos también partícipes, porque también, de alguna manera no, es que hemos de respetar que ellos también forman parte de este proceso y que también están viviendo un duelo, ¿no? Entonces creo que es súper importante tratar este tema de los hijos y de las hijas, de los hermanos, de las hermanas que han estado viviendo este proceso y que al final pues, ha pasado lo que ha pasado y de alguna manera están manifestando o se están expresando o incluso sin expresar ya están expresando cómo lo están viviendo, ¿no? Entonces, mira, me lo voy a apuntar, Rocío, porque me parece que podría ser la próxima charla de cómo hablar de esto con las criaturas, de cómo hablar de la muerte y de los procesos de duelo con las criaturas, porque las criaturas los viven igual que nosotros. Y creo que hay formas de hacerlo, de naturalizarlo, de normalizarlo y de hacerles partícipe de incluso de los rituales que podamos hacer con respecto a esos bebés, en este caso, que fallecieron y que son sus hermanos, son sus hermanas y que tienen todo el derecho de participar. Me la apunto, Rocío, ¿vale? Si es posible lo podríamos hacer. De tiempo, voy a desgranar las 4 cosillas porque ya hemos hablado de muchas manifestaciones y han salido muchísimas. Voy a sacar las pocas cositas que a lo mejor se han quedado ahí. Vuelvo a recordarlo, este tipo de manifestaciones no todas las mamás gestantes o las mamás o los papás las viven del mismo modo. Hay muchas de ellas que no las han vivido, ¿vale? Sí que son lugares comunes y que son muy, muy típicas que puedan suceder o que son muy comunes que puedan suceder, pero no todo el mundo vive un embarazo arcoíris con todo este tipo de manifestaciones. A lo mejor algunas de ellas o incluso han habido mamás que han tenido, o papás que han vivido procesos de gestación de embarazos arcoíris muy tranquilos y muy conscientes y bien, o sea que en ese sentido no hay problema. Vale, hemos hablado de la resistencia a vincularse, el aislamiento social, eso ya lo hemos hablado, la comparación es una de las cosas que salían, ¿no? Eso de hacer símil entre los dos embarazos, eso a veces también sucede. A veces hay algunas mamás que dicen no quiero saber el sexo del bebé, porque si es niña que es igual que la niña que perdí o que murió, va a ser como duro, ¿no? Prefiero que sea un niño, porque entonces puedo como distinguir más la diferencia entre un embarazo y el otro, ¿no? Que son los recuerdos estos de la anterior criatura. Hemos hablado de la dificultad de proyectarse en el futuro contemplando la llegada de la criatura, ¿no? Que eso es muy típico, ¿no? De visibilizar la nueva maternidad y todo lo que tiene que ver con las dudas con el autoconcepto, que para mí es súper importante. Sobre todo en el tema de las mamás gestantes, me parece muy importante que se trabaje, que se mire, que se vea, que se normalice, que es normal que una mujer haya perdido la confianza en su cuerpo, que tenga que trabajarse ese reencontrarse con ella misma, con su cuerpo, con sus posibilidades, ¿no? Ese dolor corporal, ese daño corporal está ahí, ¿no? El cuerpo al final es un reflejo de las emociones y creo que es súper importante el tenerlo en cuenta, el también mimarlo mucho, el quererlo, el buscar ayuda si se necesita para poder, pues eso, poder validar y reconocer todo lo que te está pasando a nivel corporal, que es a nivel emocional, que creo que es importantísimo. Y pues eso, ¿no? Esa ambivalencia emocional. Hay veces que me dicen, es que yo ahora mismo estoy muy triste y muy contenta y no entiendo cómo puedo estar de la misma forma al tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo vivir estas sensaciones de esta manera? Pues sí, se viven porque es normal, ¿no? Y tener todo el rato esos estados de ansiedad como que ves peligro en todas partes, ¿no? Que puede haber un peligro, eso también sucede. Hemos hablado de la culpa y de la fidelización y bueno, un poquito de esta incredulidad al pasado. Creo que hemos desgranado muy bien el cuadro. Al final son lugares comunes que están ahí y que las hemos compartido y que son
son muy comunes, ¿vale?